también hay unas interesantes de esta línea que son los que señalan natural killer, los hermanitos menores parecidos a estos, porque esos también, también responden mejor ante virus. Está bueno, entonces tiene esa peculiaridad. Ahora, ¿qué más en el cambio? Ya luego, las primeras horas innata y va a haber un cambio adaptativa, pero hay un bloqueo acá esencial con si es que estas no actúan, tampoco surge y pasa de innata a adaptativa. Y leyendo de atrás adelante, tenemos célula. ¿Qué célula será? Célula presentadora de antígenos. Entonces, acá la innata puede reconocer a una bacteria, reconoce, pero la característica es de que la APC, si es que no agarra esto, lo captura y lo presenta aquí en no va a la respuesta ninguna. Entonces, si es que no hay un reconocimiento y presentación, lo demás falla. ¿Y en qué características? Por ejemplo, pues haciendo algo más sencillo todavía. Por ejemplo, ella va a saber qué hacer con esto. Ahorita la voy a dar. Y él no. Entonces, ejemplo de las APC, yo agarro, mira, capturado un marcador rojo, te lo presento, linfocito T, agarras, y ella sabe qué hacer, no viene y va. Entonces se da la respuesta y hay una respuesta. Yo si agarro y le digo linfocito T, ¿qué va a hacer? No sabe, ¿no?, qué hacer, ni siquiera reconocido por ahí. Entonces es una etapa de cualquier marcador, entonces va de esa manera. Entonces el reconocimiento de la APC, de ese antígeno, es importante para los T, los linfocitos T. La respuesta dice de los T y los B correr. Entonces esa es la importancia de la APC, por eso es presentadora del antígeno. ¿Y qué antígenos tenemos en sí? El ser humano en T está rodeado y es expuesto a esos 5 tipos de antígenos. Por ejemplo, virus, bacterias, después hongos, parásitos. Y en el caso de alergia, otro parásito. Ahí llamamos alergenos. Alergenos, que pueden estar acá en esta aula, puede haber miles, alergenos. Estos para alergia. Entonces, ese antígeno es algo extraño que lo captura, lo presenta y así lo. Entonces, también va a haber células presentadoras y por ende, lo que nos falta son órganos linfoideos también. Entonces, ¿qué tipo de órganos linfoideos tengo? Lo mismo, primarios, otra vez, secundarios, de acá son el 2 y aquí 2. Entonces, un órgano linfoide primario, ¿cuál podría ser? Esa es la madre de todas las células, por eso tienes casi ese mismo nombre. Y eso está en médula. Entonces, médula ósea, por ende, hematopoiesis, célula madre potencial. Entonces, médula, y por el otro lado, el timo. Todos tenemos timo ahorita. Pero hay, no hay. Tenemos, pero bien astrófico, ¿no? ¿Y cuándo llega a un umbral este tiempo? ¿Qué edad? Un paciente pediátrico, un niño, en la que alcanza todo el proceso y luego, cuando ya se ganó bastante inmunidad, entonces poco a poco cesa la función. No total, pero de cambio. Pero así, ¿qué hacen estos dos como tal? Obviamente este es timo del linfocitos T y esto va al linfocitos B. ¿Qué actividades? Hacen activación, justamente maduración, diferenciación de las T y las B. Por ende es importante como órgano primario. Ahora nos vamos a los secundarios. A ver, ¿qué órganos secundarios tenemos? Uno que sirve como depósito, todo lo que no sirve de ahí. ¿Cuál? El vaso. El vaso. Por ejemplo, el vaso, glóbulos rojos, 120 días, el vaso. Linfocito, ¿cuánto lleva un linfocito? ¿Cuánto creen? Ahí depende.
digamos, la médula o el timo saca un linfocito totalmente diferenciado, maduro y activado, sale a la primera respuesta, viene VIH CD4, chao, muerto. Entonces puede tener una vida variable, desde horas, días, pero más que para ese proceso, como el glóbulo rojo, el vaso almacena y el ganglio linfático, que es otro órgano secundario, almacena. Van de vía aferente a aferente. Entonces, cuando hay respuesta, salen totalmente activados. No hay respuesta, hay un equilibrio, se vuelven. Entonces, es secundario, vaso y también los ganglios linfáticos. Entonces, ahí tenemos también algo de órganos, de manera así básica. Hemos mencionado algo de células como tal. Y nos faltan algunos acates todavía antes de esto, que es la clínica como componentes. Tengo otro que lo voy a poner por aquí, SC, que es el sistema de complemento. Y esto, si recuerdan la cascada de coagulación, dice que va paso a paso, una se une a otra. Entonces, similar a esto, funciona este sistema de complemento que tiene 3 vías. Esta vía clásica es de la IDA, o sea, de la respuesta adaptativa. La vía alterna de las leptinas pertenece al INA. Entonces, en un tiempo de activación, si dijéramos cuál se activa primero por la respuesta innata, estas se van a activar primero y estas al último por la adaptativa. Pero ¿qué hace el sistema de complemento? O sea, el nombre está bastante bien dicho. Voy a poner un ejemplo con comida, o sea, con los que nos gusta comer justo en la noche, un churrasco así bien jugoso. Viene el mesero y me dice, a ver, para tu churrasco le ofrezco salsa ranch, barbacoa y otra. Pues le agarro y digo, la barbacoa pues, le va a ser buen complemento a mi bistec. Le pongo ahí, me lo como, me lo fagocito más rico. Entonces eso hace el sistema de complemento, es un complemento. Entonces, en todo lo que hemos hablado, la finalidad es eliminar la bacteria. Lo que hace el sistema de complemento, entonces, potencia esa característica para llegar al final. Su producto final de esto es el complejo de ataque a membrana. O sea, eliminar la bacteria, en este caso. Y mediante esta activación de proteínas, lo logra eliminar por completo. Pero lastimosamente funcionará para virus, esto, solo bacterias que creen. Lastimosamente, cuando activamos una infección viral, ¿ese virus se va o no se va del cuerpo? No se va, queda para siempre. Y la bacteria, obviamente, es eliminada por la ayuda de antibióticos o también con el sistema inmunológico. Pero no todas les cuentan. Por ejemplo, en micro han aprendido una clasificación de bacterias. Por ejemplo, tenemos ¿qué tipo de bacterias? Gram-positivas, negativas. Otra clasificación. Anaerobias, otras facultativas, no facultativas. Y ahora vamos a aprender otras que son bacterias intracelulares y extracelulares. Y esas intra es como un virus. Por ejemplo, yo le llamo la esposa del VIH, que es la tuberculosis. Y la tuberculosis, agente etiológico, tuberculosis, el bacilo y luego se transforma en micobacteria. Es una bacteria intracelular. ¿Qué quiere decir eso? Yo adquiero tuberculosis para siempre con la bacteria, no la voy a eliminar. Lo que hace el tratamiento es como el virus, controlar, hacer que no genere antigenicidad y me degrade. Entonces, ¿por qué VIH y tuberculosis? Porque es así, un paciente con VIH o viceversa, tuberculosis VIH es lo más común y son más deficientes. Entonces, por ende, esa característica aplica en relación a bacterias intra y extracelulares. El parásito depende también. Y el hongo, bueno, es un aprovechador en base a la inmunidad. Y por último, ¿qué es lo que también me falta? Como todo en el cuerpo, hemos dicho, son proteínas, me falta un grupo, no por ser último, debe ser
lo más importante, que son las citocinas. De esto, este apartado que realicé, cuando ya hagamos la actividad, con esto van a sacar más información para la parte terapéutica, farmacológica. ¿Cómo? Les voy a explicar. Entonces, estas citocinas son las proteínas especialmente asociadas a la parte inmunológica porque de entrada, a ver, por la parte más grande, producen un shock. Entonces, ¿qué tipos de shock conocemos? A ver, 5 ahora se añade este shock citocínico. Ya saben, tiene un shock más ahora. ¿Y cómo explicamos esto? Este shock citocínico, ¿verdad? Está en la literatura. Entonces, este shock citocínico se refiere, la palabra shock ya saben que es un desbalance a nivel multiorgánico, ¿vale? Pero no solamente iniciado por uno solo, sino por varios factores. Y aquí la palabra mágica, además de shock, es inflamación. Entonces, ¿qué hacen las citocinas? Son proteínas inflamatorias. Pero en el cuerpo no todo es malo. Hay proteínas inflamatorias, pero en este caso antiinflamatorias. Y haciendo también una guía de qué grupo tenemos, que son 3. Entonces, en el libro están abreviados IELs. ¿Qué son las IELs? Después tengo el INF, por ejemplo, el alfa, acá son interferones. Y después tengo los TNFs o FNG, que son los factores necrosis, en este caso, y de crecimiento granular, son factores. Entonces son esos 3 grupos. Entre estas ya vamos a ver cuáles inflaman y cuáles evitan la inflamación. Pero el ejemplo que les voy a poner en shock, que es el más clásico, es por el COVID. Por ejemplo, ¿qué sucedía en COVID? Si es que de entrada ya hubiésemos sabido esto, para poder dar tratamiento, pues hubiesen habido menos decesos. Entonces la característica es de que si hay inflamación, entonces, ¿por qué el COVID? ¿Por qué le echamos la culpa al COVID? Porque lo que hacía obviamente el SARS es estimulaba, mutaba sus antígenos y producía no solamente una inflamación, sino una mega inflamación por producción de citocinas. Y por ende, la característica es de que el tratamiento no está en que le doy antiviral, ivermectina, citromicina, antipirético, ¿qué le doy? La idea central es bloquear a estas, bloquear las citocinas. Entonces hay fármacos anticitocínicos, que eso también han debido escuchar por ahí, porque la terminación les va a sonar, que terminan en MAP. Y eso se ha buscado en COVID, por ejemplo, en el Facebook, que leía sitio urgente tocilizumab, sitio igual rituximab, entonces eflapegrastimab. Son fármacos que en términos generales son anticitocínicos. Bloquean. Si yo bloqueo para un SARS-CoV o el MERS o cualquiera a estas, entonces controlo la inflamación. Por ende, el paciente responde, pero no tan inflamatoriamente. Y otra característica, también por COVID, por ejemplo, en pandemia, algunos amigos me decían, el familiar ha muerto con COVID, y otros me decían por COVID. ¿Cuál será la respuesta? ¿Con? COVID. Por, y por ahí con. Como es en general, ¿qué dicen? Fíjense, con o por. Y ya viene controversia, me gusta la controversia. Entonces, volviendo a pensar en cuál, la característica es de que ese COVID no mataba a las personas, porque tal vez ustedes se han contagiado, yo no sé, por ahí en las primeras cepas que seguimos aquí. Entonces, los pacientes se contagiaban y después morían, como es ahora sí, por pues no morían de COVID, falla renal, insuficiencia respiratoria. Entonces, lo que ocasiona, ya saben que es
la inflamación en respuesta al COVID. Por eso es un shock. Entonces, esos medicamentos, que son los MAP, son monoclonales, son biofármacos. Esto también me sirve para algunas patologías autoinmunes. ¿Qué ejemplo ponemos? A ver, ahora autoinmunidad. Dos ejemplos de autoinmunes. ¿Qué patologías conocen? Las más conocidas. Lupus artritis reumatoide. Hasta donde saben, esas dos se curan o no se curan. Sí, mientras todos dicen no, entonces, o si no, depende, está bien. Entonces, hasta donde saben, por conocimiento básico y desde los primeros semestres, no, porque dicen no, es curable. Pero, obviamente, ¿cuál es la idea de la autoinmunidad? Con estos mismos fármacos. Porque lo mismo pasa en lupus y en artritis. En artritis, por ejemplo, el campeón en inflamar es el TNF. Entonces, mientras yo al paciente le esté dando AINES, metronidazol, corticoides, nada, ni hospitales. Pero si yo le doy un anticitocínico, voy a bloquear de raíz eso, y evito el daño que ese paciente tiene ya fibrosis, que está dañando su articulación, evito. Por ende, no curo, porque los anticuerpos en cualquier momento van a volver a atacar, pero sí control. Entonces, sí se puede tener un mejor control. Cero positividad, o sea, sí clínica, pero el marcaje de anticuerpos positivos. Lo mismo lupus, etc. Y esos medicamentos también son MAP, igual, todos. Entonces también sirve para autoinmunes. ¿Y cuál es la idea de esto? Acá en Bolivia o en Latinoamérica, yo digo, a ver, intentaré con el rituximab, voy a la farmacia, pregunto y me desmayo. ¿Cuánto creen que está? ¿Cómo va la cosa? Es parecido a lo que les dije a esta terapia. Lastimosamente, porque si eso fuese de mejor alcance, estuviésemos ayudando a mucha gente. Es carísimo y tampoco se administra como un intramuscular, guarda. Entonces, cada frasco igual es controlado y el hospital, entonces esa es la desventaja. Pero en otros países ya inclusive viene precargado. Por ejemplo, para una alergia, en otros países, si el niño tiene alergia, lleva su pluma, ¿no? Su EpiPen. Esos anticuerpos también ahora vienen así, en pluma precargada y dosificada. El paciente lo que se inyecta, la dosis precargada, ni más ni menos. Y eso es su terapia. Pero acá pues, es carísimo y es difícil de poder tratar. Entonces, por ende, seguimos con más artritis, más inflamación, lupus. Ahora está estudiando los casos también de esclerosis múltiple. Enfermedad celíaca es como si nada, hay bastantes enfermedades celíacas. Sjögren, miastenia, varias patologías autoinmunes. Entonces eso va, cuando veamos esto, también vamos a correlacionar autoinmunidad. ¿Qué más se relaciona toda la característica? Entonces ya saben que estas son también esenciales y por ende ayudan a varias cosas, como terapéutica, como respuesta inflamatoria, etc. Y si solamente me quedo con inflamación, ¿cómo la definen inflamación? En términos generales. Si yo digo inflamación, ¿en qué tendría que pensar? A ver, inflamación igual desde semiología pueden asociar eso. A ver, signos de inflamación, tetra. Esas cuatro. Entonces, la inflamación, de hecho, no es mala al inicio, porque es una señal que está empezando el proceso. Pero ya saben en qué momento le resuelve. Y esa inflamación a nivel ya molecular, ¿qué tiene? Tiene, por ejemplo, aumento de la permeabilidad normal. Tiene, obviamente, quimiotractantes, angiotoxinas. Entonces, que es una inflamación, por ahí me picó una abeja, un zancudo, le agarro mi rasgo. Por ende, es un proceso de qué sustancia, la que me va a dar el pico. Histamina, más histamina. Entonces, mientras más me rasque, aumenta el síntoma. Entonces, eso tiene inflamación que además las células de la quimiotaxis. Entonces, eso va en inflamación. Y de este lado, de la parte clínica, ya saben, tenemos varias autoinmunes, deficiencias, y esto
Si bien obviamente en términos generales va alergias, ya saben que nuestra materia es un poco compacta, entonces vamos a tener unas semanas para poder ver solamente alergología, porque hay alergias a todo, lo que menos ustedes creen. Y es lo que más se ve, porque si les digo, a ver, yo en mi consultorio más veo alergias, lupus, artritis, poco. Entonces, alergias a todo, alergias al frío, al calor, al roce, alergias por estrés, alergias a lo que menos pienso. Pero de lo que más nos puedan reír, por ejemplo, cuidado de una alergia, que sí he visto, es al estrés. O sea, algunos colegas dicen, pero ya se puede alergia al estrés, y de que se relaje ya, pero sí existe. Por ejemplo, ¿verdad? El ciclo del estrés en sí, obviamente no está regulado solamente psicológicamente, es un eje, es el eje psico, neuro, inmuno, endocrinológico. Yo puedo controlar o ver mi estrés, no solamente psicológicamente, interfieren varios factores. Si yo me estreso porque salgo a la calle y lastimosamente alguien me amenaza con pistola, ¿qué voy a hacer? ¿Se secreta? Adrenalina, ¿no? Correr o voy a luchar. Estados de mucho estrés en las personas secretan muchos niveles de cortisol y adrenalina, y eso es un círculo vicioso y a la larga es malo. ¿Por qué hay la alergia? Ya el estrés se controla porque cualquier alteración como ese ejemplo que les doy a nivel de las córtex suprarrenales, del eje, puede llevar a cualquiera de estas patologías. Entonces a veces, obviamente si bien hay estrés, pero no me dicen, tengo alergia, doctora, además, no sé, estoy teniendo otro desorden. O al contrario, después de COVID, yo antes no veía, tenía uno de lupus, así raro. Después de COVID empezó a llegar pacientes, o sea, con patologías autoinmunes, y decía, en algo afectó el COVID, y sí, ha generado un cambio, ¿no?, en la parte de la inmunidad, si bien por el contagio, pero también por las vacunas, lastimosamente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con las vacunas? Por ejemplo, a mí me han puesto un cóctel de todo. Empecé creo con la rusa, después llegó la Sinopar y ya para los refuerzos la AstraZeneca y el Johnson. Ahorita ya voy a ir en la sexta dosis. Entonces, ese cóctel obviamente ha generado ciertos cambios en la respuesta. En otras palabras, un mareado la respuesta del sistema. Y en otros ha generado inclusive efectos adversos. El paciente tenía riesgo de trombos, pero con eso ha empezado la actividad. Y entonces es un proceso que ha venido así, ¿no? Pero una vacuna es a larga. Entonces, la vacuna del COVID en sí estaba ya planeada. ¿O qué opinan ustedes? ¿Estaba o no estaba planeada? Sí, una vacuna, exacto. Cuando veamos el tema de vacunas, van a ver que para poder validar esa vacuna tiene varias fases, y en esas fases obviamente se tienen que lograr eficacia, eficiencia, seguridad, inmunogenesidad. No es de noche a mañana. Si se tenía virus, de hecho se tenía la vacuna. Pero eso ya es un mundo aparte. Si debatimos de esto, vamos a quedar hasta las 10. Pero va de ese lado y con esa característica. Ahora bien, lo último, hemos visto que vamos a hablar un poco de alergias también, y en ese compendio que les voy a pasar, porque esto no está en el ABAS, está muy explícito, ni en Android, entonces también van a leer la parte de alergias, ¿no?, respiratorias, alimentarias, todo eso. Y lo último también que es importante, porque eso es clínico, es los trasplantes. En sí, esos trasplantes involucran, esto ya les va a sonar, MHC. ¿Qué es MHC? Complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, complejo mayor de histocompatibilidad. Esto obviamente han visto tal vez ya en otras materias, pero ¿cómo explicamos eso? Como el carnet. Si ustedes tienen el carnet y se olvidan, y o no entran, o una discoteca, no puedes traer tu carnet. Y en sí cada célula tiene su carnet para reconocerse, para diferenciar. Entonces, eso está dado
por los HLA, serían antígenos leucocitarios humanos que parten del MHC. Entonces, eso de trasplantes, ¿para qué igual sirve o cómo lo vamos a estudiar? No como, a ver, el primer trasplante, la tal, la técnica, no, en el sentido de, si es que yo tengo, por ejemplo, un trasplante, tengo donante, receptor, tengo el órgano, está ahí el nefrólogo, el cirujano, y por ende se inicia la operación. Acaba y a las horas rechazo. Entonces, ¿qué es lo que no se ha logrado, no se ha cumplido tal vez? El papel obviamente del inmunólogo está ahí, ¿no? Porque obviamente ha validado unas pruebas que están en relación a esto, que son de histocompatibilidad. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con estudios, con laboratorios, haciendo que la histocompatibilidad sea, pues hasta, si se puede, al 100, 90, etc. Y así se evita un rechazo de trasplante. Pero obviamente el órgano no va a durar para toda la vida. La idea es darle más tiempo, sin que rechace a los minutos, al mes o 2 años. Entonces son pruebas de histocompatibilidad. También igual vamos a ver. Y la característica, además de esto, es de que hay pruebas, o sea, laboratorios. Entonces, como verán, así como he llenado las pizarras, en resumen, todo lo que vamos a ver, en todo el semestre, de hecho, todo el pantallazo. Eso es lo que vamos a ver en todo el semestre. Y por ende, cada cosita o componente, si van sumándole 1, 2, 3, son casi las 16 semanas. Por ende, tenemos todo eso. Pero también me olvidaba decirles que, como no solamente es cuestionar, evaluación de trabajos, también en base a lo que cambió también el método, tienen una actividad que no sé si lo vamos a poner al 3 o al 4, que es de extensión, vinculación, ¿vale? Que eso es con otra materia que se logra para quedar en alguna actividad. Y en sí los inicios de año son mejores que las mitades. Aquí no ver con eso. Ustedes son los beneficiados. ¿Por qué? Porque para planear esto y no sea una feria común, porque viene a decir que les diga, ya, pero vamos a hacer una feria, no sé, por tu cara y tomar 5 invitados. ¿Para qué? Que nada que ver con eso. Pero el 9 de abril es día de inmunología. Pues, por ende, yo con la Sociedad Boliviana de Inmunología voy a planear alguna actividad para hacer eso, para hacer o extensión o vinculación, o que participe en un seminario o algo, o alguna actividad. Entonces la vamos a programar en base a eso. Y entre el hito 4 y 5, el resto, dependiendo igual de lo que esté planificado, tendrán una evaluación, no sé si en digital, lo más seguro que sí, ya pasó de moda en las fotocopias, como parte de lo que veamos, que quizás toque patologías, o sea, más que cuestionario, casos clínicos. Después, en el hito 3, estas actividades. El hito 2 lo vamos a hacer con una actividad en base a los trabajos, pero final, o sea, bien realizado, porque es lo de arriba, los primeros temas. Y para el 5, todavía no me fijé en el plan, pero si es que eso está destinado como una última actividad. Esto es un planteamiento, ¿no? Porque obviamente también les planteo a ustedes y también tienen que ver que se pueda llevar a cabo una evaluación. Entonces, la parte del hito 5 final, lo que se plantea es que, como ya van a tener desde ahora una idea de lo que vamos a ir viendo, entonces van a hacer como una pequeña revisión bibliográfica de artículos. Esto con el sentido de que si revisan como grupo o de manera individual es una buena mente, entonces de hecho junto conmigo lo vamos a publicar a una revista científica. Pero tiene que ser algo que, si les aviso desde febrero, si están planeando eso, entonces lo vayan haciendo, ¿no? A los que les gusta indagar y de hecho es investigar, ¿no? Y en sí esto está de moda. El que no publica o investiga ahora, entonces ese es como un planteamiento para el hito 5. Entonces la
característica va de ese sentido y nos vamos a poner temas tópicos, que es lo que van a realizar. No sé, terapias nuevas para alergia, patologías autoinmunes, pero eso igual les voy a confirmar y viendo también que se va a dar que va a ser el último, para el hito 5. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro detalle más? Ahora yo he hablado mucho, ahora les toca. ¿Qué dudas, comentarios?